Los Roldán se arrepienten de no haber jugado con y para Guatemala, y es que parece ser que el tiempo le ha dado la razón a la selección de Guatemala, teniendo en cuenta que hemos avanzado más que El Salvador y que incluso Alex Roldán a esa selección ya habría renunciado. Y sí, quiero hacer una aclaración antes de continuar con el video, porque estas palabras las dijo en teoría y supuestamente el padre de Alex Roldán, según un medio de información guatemalteca, que el padre de Alex Roldán fue entrevistado en el Mundial de Clubes y tuvo a bien dar unas palabras para su propio hijo y la selección nacional de Guatemala. Sin duda alguna no he encontrado mucho en donde se pueda decir que hay una fuente principal de estas palabras, pero de una u otra manera vamos a analizarlo, y lo que sí es cierto es que ese jugador, sí, hace tiempo se confirmó que a la selección de El Salvador ya ni siquiera quería participar con ella. Así que vamos a verlo todo. Te invito a que te quedes hasta el final, a que me dejes tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación de que te suscribas, que es total, pero totalmente gratis. Aquí abajito eres bienvenido, bienvenida. Y mi gente, comenzamos. Alex Roldán, siendo un jugador que en su momento Guatemala lo buscó, Guatemala quiso estar para él, honestamente él por X o Y razón terminó desvinculándose de toda relación con Guatemala y terminó eligiendo a El Salvador, y no lo culpo porque al final del día El Salvador en ese momento estaba en la hexagonal final para ir al Mundial, tenía eliminatoria mundialista, estaba mejor que Guatemala, una Guatemala que aún se seguía levantando de aquel tropiezo con la sanción, de que realmente quedamos incluso fuera de esa misma hexagonal, etcétera, etcétera, etcétera. Guatemala en ese momento no estaba bien, pero lo peleamos, lo buscamos y vaya que lo intentamos, y fue una seguidilla o persecución de bastante tiempo para que nos diera el sí, y al final del tiempo nos terminó dando el no. Pero más allá de eso, según un medio de información guatemalteca, el propio padre de Alex Roldán ha hablado y ha dicho de que se arrepiente de que su hijo no haya jugado para Guatemala y en cambio haya escogido a la selección de El Salvador. Como hago otra vez la salvación de que buscando más a fondo y a detalle no pude encontrar más respuestas o más fuentes sobre esta entrevista, pero de una u otra manera vamos a ver lo que dice el padre de Alex Roldán, y de cierta manera también vamos a ver lo que dijo Hugo Pérez del por qué se había ido Roldán de la selección, porque como digo, lo que sí es un hecho y nadie puede debatir es que el propio Alex hace tiempo y en este y en muchos canales más se reportó de que había renunciado de la selección de El Salvador. Así que todo te lo dejo a continuación. Y es que como podemos ver y podemos darnos cuenta, en pantalla tenemos las palabras del padre de Alex Roldán. Y bueno, obviamente como digo hay que tomarlo con pinzas, pero dice por lo menos lo siguiente. El padre de Alex Roldán dice que su hijo está arrepentido por no jugar con Guatemala. En una reciente entrevista que le hacen al padre de Alex Roldán en el Mundial de Clubes, donde apoyaba a sus hijos, que hay que recordar que ellos están jugando para el Seattle Sounders, que participó en esa competición, indicó que su hijo no se ha podido desempeñar bien en la selección de El Salvador porque no hay un proceso en la selecta, por lo cual su hijo no ha querido regresar con El Salvador por dicha razón hasta que existan bases sólidas. Eso tiene todo el sentido del mundo. Comentó que su hijo debió jugar con la selección de Guatemala, quien tiene un proceso con Tena y que en algunas ocasiones se ha lamentado por no haberle dicho sí al cuadro Chapín, como su hermano Cristian le indicó que Guatemala era una mejor opción. Pero la decisión fue de él y habrá que esperar si El Salvador genera mejores opciones para que su hijo y así pueda regresar a jugar con El Salvador. Por otro lado, a continuación les dejo lo que es la imagen de lo que en su momento el técnico de El Salvador dijo del por qué se había ido el propio Alex Roldán. Estamos hablando no del Bolillo Gómez, sino de Hugo Pérez, el técnico anterior de la selecta. Y dijo lo siguiente, no, a Roldán lo mataron dos cosas. La primera, que cuando le dijeron que no es salvadoreño, no siente la camiseta porque no nació acá. Y la segunda, cuando algunos jugadores hablaron mal de él y Zabaleta.
Después él sigue hablando y todas son cosas internas de El Salvador. Entonces incluso menciona la dirigencia. Con esto, ¿a qué voy? Primero, como dije, busqué más recaudo, busqué más a fondo y lo de la entrevista pues no hay mucho que hablar. Básicamente no hay algún tipo de multimedia que nos diga que esa entrevista existió, pero tampoco es una locura pensar que estas son las palabras del padre de Alex Roldán. ¿Por qué? Porque El Salvador hoy por hoy ni siquiera pasó de fase de grupos de Copa Oro. Hoy por hoy El Salvador ni siquiera anotó en la Copa Oro. Hoy por hoy El Salvador no está como una selección firme en el grupo de Guatemala, Panamá, Surinam y el propio El Salvador. Es una de las selecciones más débiles en teoría por lo que ha venido mostrado. Muchos legionarios que en su momento estaban ya ni siquiera están. Y obviamente, hay que decirlo así, el proceso con el Bolillo Gómez ha empezado con muchísimas dudas por ciertos amistosos que no pudo ganar y obviamente por la participación en Copa Oro de la que ya hablamos que ha sido un desastre total. Yo siento que el proceso para El Salvador no está para el Mundial del 2026, que es el año que viene, sino está para el siguiente Mundial de 2030, en donde tal vez con el Bolillo Gómez al mando y con un proceso ya de varios años para ese entonces, pues podrían armar algo interesante, pero eso ya es cuestión de ellos. A lo que voy es, Alex Roldán en su momento también se negó a seguir con la selección de El Salvador, así que no es una locura pensar que estas palabras pueden tener toda la razón del mundo. Después de que El Salvador fracasó y los propios salvadoreños se le fueron a la yugula, como decía en su momento Hugo Pérez, ahora lo que sí es cierto es ver el resultado de Guatemala y de un proceso transformador con Luis Fernando Tena. Tiene todo el sentido del mundo. El hecho de ver un proceso increíble, un proceso que da frutos, un proceso que a los tumbos a veces, pero nunca ha parado de avanzar. Un recambio generacional que poco se le da el crédito al profe Tena de eso, pero que ha tenido el profe Tena toda la responsabilidad y lo ha llevado de la mejor manera. Cómo sacar a jugadores veteranos o que eran las manzanas podridas, como el profe propio lo dijo, y ahora traer jóvenes como Damián Rivera, Olger Escobar, Matevan, Jonathan Franco, que se están consolidando. Así que sin duda alguna estas palabras de Alex Roldán, más allá de no encontrar un archivo multimedia, recaudo o fidedignación, de que son reales, tienen todo el sentido del mundo. Y obviamente, hoy por hoy, el nivel de Guatemala se sabe y se sobreentiende que está por encima que el de El Salvador. ¿Qué es lo que crees tú? Déjame tu like, tu comentario. Te invito a que me dejes qué es lo que piensas, tu suscripción y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima y que Diosito te bendiga. Chao.